Hola, buenos días a todos. Hoy es la clase del miércoles 27 de enero y tal y como os fui diciendo por mensaje ayer, que os lo mandé un mensaje para todos, os puse que vuestras tareas hoy consistían en repasar los vídeos que os puse para corregir tanto los deberes que traíais para el lunes como la tarea que tuvisteis que hacer en la clase equivalente del lunes, que era lo de hacer la ficha de repaso de la tabla periódica. A mayores, pues os voy a poner este vídeo donde os voy a hacer un repaso de lo que va a entrar en el próximo examen. Sabéis que el examen, en principio, lo vamos a dejar sobre tal y como estaba previsto, el miércoles de la semana que viene. En principio, si todo va bien, pues ya tendremos desconfinada la clase y ya podéis asistir de manera presencial. Yo también espero poder asistir, pero en caso de que no pudiera, de que no tuviese la alta médica, pues no os preocupéis porque en clase presencial ya tengo una persona que me está sustituyendo y por lo tanto le pasaría el examen a esa persona y os daría el examen y la podríais hacer. Las personas que por cualquier motivo todavía no podáis asistir a clase porque todavía seguís confinados, pues no os preocupéis porque ese examen se va a posponer si fuese necesario para vosotros. Pero para el resto considero que debemos de seguir en la medida de lo posible la normalidad, porque si no, si yo os pospongo mucho los exámenes y los retraso mucho, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a juntar mogollón de exámenes y no es bueno. Bueno, entonces, para el repaso del examen tenéis que repasar, acordaros, factores de conversión, la notación científica y el cálculo de densidades. Esto era pues ya todavía del primer examen. Acordaros que para calcular la densidad teníais una fórmula que era dividir la masa entre el volumen, y muy importante tener en cuenta que trabajamos siempre con unidades del sistema internacional. Entonces, para los factores de conversión también tenéis que saber las unidades que se utilizaban en el sistema internacional, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. En el sistema internacional la masa iba en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, por lo tanto la densidad en el SI tenéis que darla en kilogramos metro cúbico. También entran las teorías y modelos atómicos, es decir, el modelo atómico de Bohr, la primera teoría que era el modelo de Thomson, de Thomson, de Bohr, de Rutherford, etcétera, y también Dalton. Entonces teníamos Dalton, que era el más básico de todos, y luego el modelo atómico de Thomson, que era el de pudín de pasas, teníamos el de Rutherford y tenemos el modelo atómico de Bohr, que ya lo tenemos explicado unas cuantas veces en clase y tenéis además enlaces en el aula virtual para poder ver un repaso a los distintos modelos. Luego también vimos lo que era un isótopo, lo de número atómico y número másico. Los isótopos, acordaros que eran átomos con el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, pero distinto número másico, distinto número de neutrones en su núcleo. Y luego la formación de iones. Esos iones podían ser positivos o negativos y se formaban por la pérdida o ganancia de electrones, que era lo único que se podía ganar o perder. A partir de ahí ya vimos que se formaban iones estables. Sabemos que esos iones estables se forman porque al perder o ganar electrones se quedan con la última capa completa de electrones, es decir, cumplen la regla del octeto, adquieren una configuración electrónica estable o de gas noble. También vimos la tabla periódica. Tenéis que saberos, tal y como aparece también en el aula virtual, el símbolo de los elementos vistos en clase, que eran aproximadamente unos 60 elementos químicos, y tenéis además un enlace a un juego para que podáis aprender jugando y practicando para aprenderos los símbolos. Vimos también las configuraciones electrónicas, es decir, las distintas capas y subniveles que había dentro de cada nivel o de cada capa para ir colocando los electrones, es decir, los distintos chalés donde los podíais meter. El concepto de capa de valencia y electrones de valencia, es decir, la capa de valencia era la última capa donde los átomos tenían electrones, y los electrones de valencia pues era el número de electrones que tenía cada átomo en esa última capa. El concepto de estado fundamental y estado excitado, ya os recordé en clase que todo tiende a una situación de mínima energía, es decir, todo en la vida tiende a una situación de mínima energía y a los electrones les pasa lo mismo. Los electrones tienden a estar colocados en los niveles más bajos posible, porque así están más cerca del núcleo. Se ven estos electrones con carga negativa más atraídos por los protones del núcleo, esa atracción es muy fuerte y el átomo se estabiliza. ¿Qué ocurre? Que si tenemos muchos electrones dentro de un átomo, esos electrones tienen que ir colocándose en niveles más altos, en capas más alejadas del núcleo, y serán un poco menos estables. ¿A qué se le llamaba estado fundamental? Pues aquel estado donde los electrones estaban colocados en el nivel energético más bajo posible.
y el estado excitado era cuando estaban colocados en un nivel más superior al que le correspondería en estado fundamental. Es decir, si tenemos pues el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y así sucesivamente, y tenemos, por ejemplo, el átomo de litio que tiene solamente 3 electrones, pues sabemos que tiene que colocar 2 electrones en la primera capa o en el primer nivel, que es lo que les caben, y un tercer electrón no le queda más remedio que colocarlo en el nivel 2. Esta distribución electrónica, que sería, como vemos aquí, 2,1, es la distribución o la configuración electrónica del átomo en estado fundamental, porque tiene colocados los electrones en el nivel más bajo que le corresponde. ¿Qué podría ocurrir? Que nosotros le suministrásemos energía a este átomo y por lo tanto al suministrar energía podríamos conseguir que este electrón que está en esta capa saltase para la siguiente. Entonces tendríamos una nueva situación, es decir, tendríamos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, con los distintos niveles que ya no voy a colocar. Tenemos 2 electrones en la primera capa y este tercer electrón, que debería de estar situado en el segundo nivel o en la segunda capa, ha absorbido energía y ha saltado de nivel. Entonces esto es lo que se llama el estado excitado. Es decir, el electrón está colocado en un nivel más alto del que le corresponde. ¿Qué ocurría cuando el electrón que estaba en un nivel excitado volvía a su estado fundamental? Pues que emitía energía. De hecho, emite la misma cantidad de energía que previamente tuvo que haber absorbido para subir a ese nivel excitado. También vimos el nombre de los grupos de la tabla periódica, de los grupos principales. Acordaros que había los 8 grupos principales, por decirlo de esa manera, que eran estos de aquí, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Grupo de metales alcalinos, alcalinotérreos, boroideos, carbonoideos, nitrógenoideos, anfígenos, halógenos y gases nobles. Luego tenemos los metales de transición y estas dos filas que tenemos aquí, veis que se conectarían a estos asteriscos y estarían acoplados aquí en la tabla periódica. De estos no vamos a hablar absolutamente nada, simplemente se le llaman tierras raras y teníamos lo que se llaman los lantánidos y los actínidos. Se les llaman así porque veis que el primer elemento que aparece es el lantano, por lo tanto son lantánidos, y el siguiente elemento es el actínio, por lo tanto son actínidos, lantánidos y actínidos. Vale, ¿qué me queda? Pues la relación entre la posición de un elemento en la tabla periódica y su configuración electrónica. Acordaros que, por ejemplo, el hecho de que el boro esté, si omitimos los metales de transición, que esté en la tercera columna, es porque si hacéis la configuración electrónica, el boro tiene 3 electrones en la última capa. De hecho, todos sus compañeros, el aluminio, el galio, el indio, el talio, también van a tener 3 electrones en la última capa. Lo mismo ocurre, pues, por ejemplo, en el grupo del flúor. El grupo del flúor, si omitimos los metales de transición, sería el grupo 7 o la columna 7, porque todos los halógenos, todos los elementos del grupo del flúor van a tener 7 electrones en la última capa. En función de eso, sabemos que a estos elementos les interesa ganar un electrón para ser estables, por lo tanto, los iones F-, Cl-, Br-, etc., van a ser más estables que los átomos correspondientes porque tienen la última capa completa y cumplen la regla del octeto y además se parecen a los gases nobles, que son los que tienen la estabilidad suprema. Acordaros además que vimos en las diferencias entre los metales y los no metales y vimos las características de cada uno de ellos. Bueno, entonces más o menos este es un resumen de lo que entraría en el examen. Sabéis que entra todo lo de atrás, lógicamente todo lo nuevo que vimos en esta evaluación, y de atrás, pues básicamente del primer examen, pues de los factores de conversión, notación científica, saber las unidades de medida en el sistema internacional y cálculo de densidades. Ya lo de teorías y modelos atómicos y lo que es un ion, etcétera, es también de la evaluación anterior, y ya pues lógicamente todo lo nuevo que vimos. Vale, ¿qué tenéis que hacer ahora? Bueno, pues aparte de mirar los vídeos que para la corrección de los ejercicios que teníais pendientes sin corregir, tenéis que hacer los siguientes ejercicios que aparecen aquí, que os voy a ir explicando un poco por encima. Y, vale, tenéis que hacer un pantallazo, más que un pantallazo, un escaneado de vuestra libreta y me lo subís a la tarifa que voy a poner, que es el trabajo del miércoles 27 de enero. Como realmente con esto pretendo que repaséis un poco para el examen de la próxima semana, pues os voy a dejar bastante tiempo para que lo hagáis. Es decir, os voy a permitir que me entreguéis esta tarea hasta el sábado, es decir, el sábado incluido. Yo el sábado sobre las 10 de la noche más o menos voy a poner el cierre de la entrega.
Os recomiendo que lo entreguéis cuanto antes, porque deberéis de repasar, es decir, que no os obligo a que lo hagáis hoy, pero sí que lo que quiero es que los vídeos los veáis hoy, sí o sí. De hecho, eso es lo que voy a valorar, porque realmente voy a fijarme hoy si los habéis visto o no. Y después, lo que es la entrega de estos ejercicios, pues os dejo que lo hagáis, ya os digo, hasta el sábado a las 10 de la noche. Entonces, los ejercicios son los siguientes, os vais a poder ver en el vídeo, pero os los leo así por encima, porque igual mi letra pues tampoco es que se entienda genial. El primer ejercicio transforma unidades del sistema internacional empleando factores de conversión. En el apartado A tenéis 1,2 gramos por centímetro cúbico, que es una medida de densidad y es necesario pasarlo a las unidades correspondientes. El apartado B, 90 km por hora, que es una medida de velocidad y tenéis que pasarlo también a las unidades del sistema internacional. El apartado C, 12 microsegundos, una medida de tiempo. Y en el apartado D, 3 decigramos, una medida de masa. En el ejercicio 2, dibuja el siguiente átomo. Tenemos un átomo que en principio no tenéis por qué saber cuál es, si vais a la tabla periódica sí que lo sabéis, pero si no, simplemente os doy un átomo cualquiera de símbolo X. 1224, es decir, número atómico 12, número másico 24, y nos mandan indicar el número y tipo de partículas que lo constituyen. Nos dicen que es un átomo, por lo tanto es neutro. Eso nos da la idea de que ya vamos a poder deducir, si sabemos el número de protones, cuántos electrones va a tener. En el 3, define lo que es la radiactividad y hace un esquema explicando los tipos de radiación que produce. En el 4, indica la configuración electrónica para los siguientes átomos y explica razonadamente los iones a los que dará lugar. Es decir, el átomo de flúor hay que hacer la configuración electrónica y ver a qué ion estable dará lugar, el oxígeno, lo mismo, el sodio y el átomo de helio. En el ejercicio 5, ¿quién es más estable? El átomo de potasio o el ion potasio, y lógicamente hay que razonar la respuesta. Y por último el 6, indica 4 propiedades características de las sustancias metálicas. Vale, sabéis que a mí no me importa que copiéis o no los enunciados, pero en este caso los tenéis que copiar porque daros cuenta que no tenéis una ficha por la que mirar luego si queréis repasar. Esto, como es un vídeo, cada vez que queráis repasar no vais a encender el vídeo y buscarlo. Por lo tanto, copiad los enunciados en la libreta y me subís, ya digo, la tarea de un escaneado de esta actividad. Vale, chicos, que sigamos todos con salud y nos vemos muy pronto. Un saludo.